Hola amigos, voy a hablar de un insólito, increíble y conocidísimo personaje cuya influencia es planetaria, pero que hoy por hoy suscita más odio que respeto. Me refiero a Bill Gates. Su trayectoria como empresario y filántropo ha estado detrás de los grandes cambios tecnológicos y sociales que ha experimentado Occidente en los últimos 50 años. Y no siempre para bien, como ha revelado el periodista Tim Schwab en su libro titulado El problema de Bill Gates. No te vayas, vamos a entrar pronto en materia. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi punto de vista. El libro de Tim Schwab tiene 520 páginas y en él se desenreda una historia oscura que hasta ahora aparecía desperdigada en medios y redes sociales. A Schwab le llevó 15 años tirar del hilo para comprobar hasta qué punto la fundación que mantiene con su ex esposa Melinda Gates es verdaderamente filantrópica, es decir, dedicada a hacer el bien de forma desinteresada. Como hábil y sabueso periodista, Schwab empezó constatando que la fortuna de Gates, cuarto hombre más rico del planeta, supera los 140.000 millones de dólares, es decir, más que el PIB de 125 países, o lo que es lo mismo, el 0,5% del de Estados Unidos. Schwab advirtió que cuando se creó la fundación allá por el año de 1994, Gates gozaba de un gran reconocimiento en el mundo, no solo por las élites en gobiernos y organismos internacionales, sino por parte de la gente común, tanto en países ricos como en pobres. Bill y Melinda eran espléndidos benefactores con una noble y gran vocación, la de luchar contra la pobreza y contra las enfermedades epidémicas que afectan a países en desarrollo. Gates llegó a destinar 200 millones de dólares a erradicar el SIDA en India y otros 500 millones a combatir la tuberculosis y la malaria en África. Además, se dedicaba a financiar infraestructuras básicas para la salud y la educación. El aura filantrópica siguió acompañando su figura hasta el punto de que obtuvo muchos galardones internacionales como el Premio Príncipe de Asturias en el año 2006. Pues bien, de repente en esa investigación de 3 lustros, Schwab descubre que en 2012 Gates se interesa en la multinacional de agroquímicos Monsanto, de la que llega a adquirir $500,000 de acciones por valor de 28 millones de dólares. Gates declara que con esa inversión pretende combatir el hambre en África, impulsando con Monsanto la agricultura basada en semillas genéticamente modificadas. Pero saltan las alarmas entre grupos ecologistas tras esta asociación y complicidad entre un presunto filántropo y una empresa responsable de producir y vender venenosos pesticidas y transgénicos. Para Schwab, la conclusión es clara. Si Gates pone dinero en Monsanto, no es porque Monsanto lo necesite para sus proyectos, sino porque Gates especula e invierte esperando, como todo inversor, un retorno, una ganancia. Así que aquí ya no se trata de altruismo, sino más bien de puro y simple ánimo de lucro. A partir de ahí, la figura de Bill Gates empezó a perder su prestigio entre la gente. Schwab descubre que ese perfil de especulador insensible en realidad no surge en aquel momento, sino que forma parte intrínseca de su personalidad desde sus inicios como empresario en aquel garaje de Albuquerque, Nuevo México, donde desarrolló Microsoft junto con Paul Allen. Según Schwab, Gates nunca ha dejado de ser ese estafador codicioso que sufrió la condena de la justicia de Estados Unidos por las prácticas monopólicas de su empresa. El caso es que a Gates le excita la generación de riqueza y a medida que ésta crece de manera asombrosa con Windows, se refuerzan otros 2 rasgos de su personalidad, el mesianismo y el narcisismo, es decir, el de creerse el salvador del mundo, confesando siempre que sus intenciones son buenas. El problema, según Schwab, es que Gates quiere imponer su criterio e intervenir en países enteros sin concertar sus decisiones con los expertos y las jerarquías locales. Si con Windows quería controlar el sistema operativo de todas las computadoras, ahora con su descomunal fortuna quiere imponer su voluntad megalómana sobre el sistema educativo en Estados Unidos o sobre la salud pública de muchos países en desarrollo. Gates
Viene a ser un ciudadano Kane que alcanza la fama y la riqueza y que compra su influencia y su poder, en este caso mediante gigantescas inversiones en empresas y colosales donaciones a ONGs y organismos internacionales. Pues bien, en esa búsqueda del reconocimiento propia de todo gran narcisista, Gates trata de medrar, arrimándose a gobernantes, reyes, grandes empresarios, rectores universitarios y filántropos como el controvertido Jeffrey Epstein, cuya ayuda solicita para que sea nombrado Premio Nobel de la Paz. Gates visita a Epstein en docenas de ocasiones, desmiente cualquier relación adúltera o pedófila, pero no da más explicaciones. Lo cierto es que, a raíz de sus visitas a la isla de los vicios de Epstein, Melinda le pide el divorcio. Hacia 2015, para la opinión pública, Gates pasa de héroe a villano. Su fama como filántropo se va al garete, porque el dinero de su fundación, lejos de destinarse a los nobles fines de combatir el hambre o las enfermedades, se coloca en proyectos empresariales que le proporcionan pingües beneficios. La fundación viene a ser sencillamente un astuto mecanismo para ahorrarse impuestos y acrecentar aún más su fortuna, gracias a las desgravaciones fiscales que obtiene. La parte perversa y siniestra comienza cuando no solo busca el beneficio, algo comprensible y justificable en un empresario, sino que Gates, creyéndose un máster del universo, destina grandes sumas de dinero a impulsar los objetivos políticos e ideológicos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esta perversa hoja de ruta apunta a la despoblación del planeta y a la destrucción de la producción agropecuaria tradicional en aras de la lucha contra el cambio climático. En su labor mesiánica, Gates sigue un método, según precisa Schwab, consistente en hacer que los entes o empresas beneficiarios de su fortuna se conviertan en franquicias a su servicio. Es decir, la Fundación Gates absorbe y se apodera de sus conocimientos y secretos, de sus investigaciones valiosas, pagadas con dinero del contribuyente, para después intervenir en la gestión y determinar los objetivos que deben alcanzar esos beneficiarios, so pena de perder las subvenciones. Lo curioso es que su fundación cosecha más fracasos que éxitos al no lograr los objetivos de salud, educación o desarrollo. No importa, la Fundación Gates, con su descomunal tesoro y 2.000 empleados, se convierte así en una nave nodriza que coloniza y condiciona ONGs y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, a la que financia el 80% de su presupuesto, cubriendo prácticamente todos los salarios de su personal. En palabras de Schwab, Gates compra influencia y acalla toda contestación, matándola a inversiones. Con este proceder de globalista totalitario, Bill Gates ya se ha convertido, desde la pandemia, en una bestia negra para todos los públicos. Para la izquierda, porque se arroga como gran magnate el poder de interferir y condicionar la toma de decisiones públicas y democráticas, además de aprovechar desgravaciones fiscales para hacer crecer su riqueza. Para la derecha, porque termina perturbando el libre mercado al jugar con la ventaja que le proporcionan su fortuna y su influencia política, mientras impulsa objetivos destinados a manipular al individuo mediante la compra de medios de comunicación, por ejemplo. Veamos su poderío como fundador de la Alianza Global para Vacunas e Inmunización y de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias. Pues bien, Bill Gates, de la mano de quien es realmente su empleado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, quiere que la gente vuelva a vacunarse para protegerse de presuntas enfermedades y epidemias. Y quien no lo haga deberá ser penalizado por el gobierno de su país. Por ejemplo, no podrá viajar. Fungiendo como experto en salud pública, Gates promociona esas vacunas basadas en el RNA mensajero, aunque puedan ocasionar mortandad. Durante el COVID, Gates logró impedir que se liberaran las patentes de las vacunas y pasaran a dominio público, haciendo lo mismo que hizo con Windows, es decir, preservar la posición dominante en el mercado de los grandes laboratorios en los cuales tiene jugosas posiciones financieras. Sin duda, Gates aplica sus ideas por muy cuestionables que sean. Por ejemplo, en Medellín, Colombia,
Gates financia la liberación de millones de mosquitos genéticamente modificados para combatir enfermedades tropicales. Aunque la intención parece noble, uno se pregunta por qué Gates prioriza ciertas causas sobre otras importantes, como la obesidad o la epidemia de opioides que afectan a su propio país. Muy polémico es también su compromiso con la transición energética radical para combatir el calentamiento global, que le ha llevado a financiar la iniciativa de talar bosques y enterrar los árboles para capturar el carbono. Aunque la ciencia detrás de este enfoque es debatible, su determinación es clara. Y en sintonía con su vocación globalista, Gates sugiere que el mundo debe abandonar el consumo de carne para evitar una catástrofe climática, promoviendo en su lugar productos como proteínas sintéticas o insectos enlatados, todo ello de empresas en las que tiene participación financiera. Conclusión. Desde su posición izquierdista, aunque independiente, pues es un freelance, Schwab critica que Gates determine las políticas públicas y dice que no es de recibo que por ser multimillonario no solo tiene acceso a los políticos electos, sino que condiciona sus decisiones, es decir, se impone sobre la voluntad popular expresada en elecciones democráticas. También critica que la presunta caridad es un medio para el fin de ganar más dinero. Schwab acusa de falta de ética a un personaje que solo se interesa en la solidaridad si ésta es rentable. Es decir, Gates solo invierte en África si puede deducir el gasto o si hay negocio, no porque es menester ayudar a los países más pobres de la Tierra. ¿Y qué hacer ante una persona cuyo poder sigue creciendo a la misma velocidad que su fortuna? Muy poco, porque no hay delito. No se puede juzgar ni fiscalizar la conducta megalómana de este magnate, solo denunciarlo a los cuatro vientos. Y esto es algo que únicamente el periodismo libre e independiente puede hacer, ese que no está comprado por la propia Fundación Gates. Pero seamos claros. Personalmente pienso que la criticable conducta de Gates no debe llevarnos a pensar que la filantropía es algo perverso, de ninguna manera. Devolver a la comunidad lo que la comunidad te ha dado es algo encomiable y hace que la sociedad sea más justa y participativa. Además, las donaciones de recursos, si no están condicionadas por agendas ideológicas o comerciales, colman el vacío que dejan las administraciones públicas, sobre todo en países en desarrollo. Si el donante se beneficia de ahorros tributarios, justo es que sea así, porque termina pagando lo que el Estado no quiere o no puede pagar. Sin embargo, Tim Schwab, con su libro, demuestra que Gates es una prueba viviente de que el poder y el dinero, incluso en manos de aquellos con las mejores intenciones, necesitan ser cuestionados. El poder no consentido, no votado, no es legítimo. Tampoco es lícito que el dinero y la riqueza eliminen nuestro libre albedrío o coarten la libertad de expresión. Sin duda es éticamente reprobable y muy peligroso que exista una concentración de tanta influencia en una sola persona que se erige como salvador del mundo. No debemos tolerar ni por un momento que se deje el volante de esta delicada nave llamada planeta Tierra a una élite. Hoy es Gates, mañana Zuckerberg, Musk o Bezos. Por generosos, geniales y visionarios que sean, nos podrían llevar a un viaje muy peligroso para nuestro futuro. Tu opinión es más que bienvenida. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Agradezco tus me gusta y tu suscripción a este canal, que hago con total y absoluta independencia. Soy Constantino de Miguel. Hasta pronto.